Hoy nos metemos de lleno con una idea que, la verdad, tiene un poder sorprendente para simplificar y, bueno, para potenciar las cosas. La regla 80-20. El principio de Pareto, que también se llama. Tenemos aquí una guía rápida que lo explica bastante bien. Nuestra misión en esta inmersión, pues, es entender qué es exactamente esta regla, de dónde sale y, sobre todo, ver cómo sugiere la guía que podemos usarla para ser más eficaces. ¿Nos ponemos a ello? Claro que sí. A ver, la esencia es una observación sobre un desequilibrio bastante curioso, que aproximadamente el 80% de los resultados, de las consecuencias, digamos, suelen venir de solo el 20% de las causas o de los esfuerzos. Esto lo observó originalmente Vilfredo Pareto, un economista italiano, allá por 1906. Se dio cuenta con la distribución de la riqueza y la propiedad de la tierra, en Italia. Ah, o sea que viene de la economía. Sí, empezó ahí. Pero, y esto es clave, como dice la guía, no es una ley matemática exacta, ¿eh? No siempre es 80-20 clavado. A veces la cosa es 90-10 o 70-30. Lo importante, lo fundamental, es pillar el concepto de desequilibrio, que una minoría de factores es la que genera la mayoría de los efectos. Y lo fascinante, que es lo que explora la guía, es cómo este principio aparece en sitios súper diversos. Claro. Y ahí es donde la guía se pone, como dices, interesante de verdad. Porque da ejemplos muy concretos. En los negocios, por ejemplo, es un clásico, ¿no? El 80% de las ventas que vienen del 20% de los clientes. Eso es. O de los productos estrella. O fíjate en la productividad personal. Eso también lo dice la guía. Exacto. Ese 80% del avance real en un proyecto muchas veces sale de un 20% de tiempo, pero de trabajo súper enfocado, no de todas las horas que le echas. Ya, no de estar calentando la silla. Eso. Y la guía lo lleva a cosas súper cotidianas. Que si el 80% de las veces usamos solo el 20% de las funciones de un programa informático. O hasta de la ropa del armario. Es verdad, lo de la ropa es totalmente cierto. Siempre acabas con lo mismo puesto. Pues eso. Desde las ventas hasta el armario. Parece que el patrón está en todas partes. Viendo estos ejemplos tan variados, ¿cuál dirías que es el mensaje, digamos, central que la guía quiere que nos llevemos? Pues el hilo conductor es aprender a identificar lo que llama lo vitalmente poco frente a lo trivialmente mucho. La guía insiste mucho en eso. Reconocer y luego centrarse en ese 20% crucial, el que produce la mayor parte del valor. Esa es la clave para optimizar. Optimizar recursos, claro. Tiempo, dinero, energía. Exacto. Se trata de pasar de la actividad dispersa, de hacer muchas cosas, a una efectividad concentrada. Mirar el panorama general, ¿no? Entendido. Pasar de estar muy ocupado a ser realmente efectivo. Vale, ¿y cómo sugiere la guía que hagamos eso? ¿Cómo aplicarlo en la práctica? Bueno, propone un enfoque bastante práctico, en varios pasos. Primero, analizar las tareas o las actividades que hacemos. Hacer una lista y preguntarse, ¿cuáles de estas generan los resultados más importantes? Ese suele ser el 20%. Ajá. A veces no será fácil verlo, ¿no? Claro, a veces requiere pararse a pensar o incluso medir un poco. Segundo paso, identificar los cuellos de botella. La guía dice, pregúntate, ¿qué 20% de problemas o de obstáculos te están causando el 80% de los retrasos o de la frustración? Interesante. Atacar esos primero. Eso es, porque solucionarlos tiene un impacto enorme, desproporcionado. Y, tercero, priorizar sin piedad. Uf, suena fuerte eso de sin piedad. Sí, pero la guía lo enfatiza así para que quede claro. Dedicar tu mejor energía, a lo mejor las mañanas, cuando estás más fresco, a ese 20% vital. Y para el otro 80%, el que da menos resultados, pues plantearte muy en serio si puedes delegarlo, automatizarlo, simplificarlo mucho o directamente eliminarlo. Claro, priorizar sin piedad implica tomar decisiones difíciles sobre qué no hacer, ¿verdad? La guía dice algo sobre cómo gestionar esa sensación de dejar cosas fuera. Más que una técnica para no sentirse mal, lo enfoca como un cambio de mentalidad, hacia el menos es más. Menos es más. Sí, el objetivo no es hacerlo todo, sino hacer súper bien las pocas cosas que de verdad marcan la diferencia. Es calidad sobre cantidad de esfuerzo. Y bueno, aceptar que no podemos ser excelentes en todo, pero sí en lo esencial. Entendido. Es un cambio de perspectiva potente, sí. Y conectando con eso, ¿por qué recalca la guía que es tan importante entender y aplicar este principio? O sea, ¿cuál es el beneficio final que nos vende?
El gran valor, según la guía, está en ayudarnos a salir de esa trampa de pensar que estar ocupado es lo mismo que ser productivo, que no lo es. Ya, la famosa rueda de hámster. Exacto. Te obliga a ser mucho más consciente de cómo inviertes tus recursos más valiosos, que son limitados: el tiempo, la energía mental, el dinero. Al dirigir esos recursos al 20% de alto impacto, la promesa es lograr resultados mucho mayores con, y esto es importante, potencialmente menos esfuerzo y menos estrés. Te planteo una pregunta personal muy potente. ¿Estamos invirtiendo nuestra energía, nuestra vida, sabiamente? ¿En lo que de verdad importa y da frutos? Es una reflexión clave, desde luego. Entonces, para recapitular un poco, la regla 80-20, el principio de Pareto, tal como lo presenta esta guía, nos muestra este desequilibrio fundamental. Una minoría de esfuerzos impulsa la mayoría de los resultados. Y la clave para la eficacia, y quizá para estar más tranquilos también, está en identificar y concentrarse en ese 20% vital. Exacto. Y si me permites una reflexión final, que está un poco implícita en la guía, pero da para pensar. Adelante. Si aplicáramos este principio 80-20 no solo a las tareas, sino a nuestras fuentes de información, de aprendizaje, en esta época que tenemos tantísima información por todos lados, ¿cuál sería ese 20% de libros, o de personas, o de medios, o de experiencias que nos están dando el 80% del conocimiento o de la perspectiva más valiosa, más transformadora para cada persona? ¡Ostras! Filtrar así, eso sí que podría ser un superpoder, ¿no? Para no ahogarse en ruido.